Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre las derivadas trigonométricas y en este video específicamente la idea es que vamos a exhibir las 6 fórmulas principales que se trabajarán más adelante en los otros videos. Entonces con este vamos a aprender como lo más básico y bueno, ojalá que lo aprovechemos al máximo y aprendamos mucho sobre este tema. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las funciones trigonométricas en este orden que ya lo vimos en otro video llamado razones trigonométricas o también en el de identidades trigonométricas fórmulas. Si no lo han visto se los recomiendo muchísimo, pero bueno, acá hagamos como un repasito así rápidamente. Decíamos que la forma de escribir estas funciones en este orden era seno, tangente, secante y las otras tres arrancaban por co, es decir, coseno, coseno, cotangente, cotangente y cosecante, cosecante. Listo, pero para que lo vean más detalladamente les recomiendo mucho ese video. Listo, ahora sí veamos cuáles son sus derivadas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, bien importante tener en cuenta que la primera, la tercera y la quinta van a dar positivas. Segunda, cuarta y sexta van a dar negativas. Entonces de una vez coloquemos el signo menos a la segunda, a la cuarta y a la sexta. Es decir que simplemente van intercalados. Más menos, más menos, más menos. Y la forma que nos vamos a aprender a estas fórmulas es la siguiente. La primera derivada, la del seno de x, va a ser exactamente la función que está abajo de él, es decir, coseno. Simplemente colocamos ahí coseno de x. Para la segunda va a ser la que estaba arriba. La derivada de coseno es seno, pero ya sabemos que es negativo, es decir, que sería menos seno de x. Para la tercera lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a saltar dos espacios, es decir, 1 y 2 hacia abajo. Listo, y como saltamos 2 vamos a colocarlo al cuadrado, es decir que esta función sería secante al cuadrado de x. Para la función cotangente vamos a hacer exactamente lo mismo, saltemos dos espacios hacia abajo, 1 y 2, y como saltamos 2 entonces sería al cuadrado, cosecante de x al cuadrado, pero ya sabemos que es negativa, cosecante al cuadrado de x. Y finalmente para la secante y para la cosecante vamos a hacer lo siguiente. Esta secante vamos a volver a colocarla igual. Vamos a colocarla ahí mismo. ¿Sí? Y también nos vamos a devolver lo que hicimos antes con la tangente. La tangente le hicimos dos espacios hacia abajo, 1 y 2, secante cuadrado. Con la secante, como ya colocamos una, ahora devolvámonos 2. 1, 2, quedaría tangente. Pero ya no la colocamos al cuadrado, por lo que ya colocamos esta función ahí, la secante. Lo mismo hacemos con la cosecante, entonces sería cosecante, escribámosla de nuevo, cosecante de x, y simplemente nos devolvemos 2, 1 y 2, quedaría cotangente de x. Esta sería una buena manera de aprender las derivadas trigonométricas que, bueno, obviamente se requiere un poquito de práctica, pero yo sé que si ustedes lo revisan con calma, con detenimiento, lo van a lograr y no va a haber ningún problema. La idea ahora, ya para que acabemos el video, es que cambiemos ese ángulo x por algo más, es decir, por una función completa que también se va a tomar como ángulo, pero ya no solamente va a ser x, sino algo más. Veamos. Listo, si ustedes se fijan, acá está escrito exactamente lo mismo de antes, con la única diferencia de que ya no es un ángulo x, sino una función. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, digamos, decía x y acá en este caso podría ser en vez de x, digamos, x al cubo, o 5x al cuadrado, o 20x menos 9x a la 4 más 7. Cualquier función que queramos puede ir por acá, mientras que antes lo que habíamos trabajado simplemente era con una x. Solamente cuando sea x sería de esta manera. En este caso, cuando ya tengamos funciones, le vamos a añadir algo más, pero es algo muy leve. Ya sabemos que al igual que antes, y bueno, este pedazo nos va a servir de repaso con lo que hicimos antes, ya sabemos que la segunda, la cuarta y la sexta son negativas, que la derivada del seno es la de abajo, o sea coseno, pero entonces fijémonos que como acá dice seno de f de x, vamos a conservarle la misma función, es decir, coseno de f de x, y la única diferencia con lo de antes es que le vamos a añadir la derivada de esa función. Simplemente es eso, ¿listo? Antes de que escribamos todas las de acá, sí me gustaría hacer como un ejemplo para que ustedes lo tengan claro cómo es que se aplicaría esto de acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos y igual a seno de 3x al cuadrado. Fijémonos que ya no es solamente x, sino lo que hablábamos antes, ya es una función, 3x cuadrado. Entonces, según la tablita que acabamos de colocar,
su derivada, o sea y', sería igual a ¿qué? Exactamente lo que dice acá. Coloquémoslo ahí para que lo tengamos bien claro. Entonces sería el coseno de la misma función, es decir, el coseno de la función que en este caso es 3x al cuadrado, y le añadimos o le multiplicamos por la derivada de esa función. La derivada de 3x cuadrado, como ya vimos en el video introductorio, es 6x. ¿Listo? Es decir que ese simplemente sería la derivada. Seno es coseno del mismo ángulo y le añadimos o le multiplicamos la derivada interna, es decir, la derivada del ángulo. Derivada de 3x cuadrado, 6x. Esa sería la manera de calcular estas derivadas. Listo, ya para finalizar el video vamos a completar esta tabla y ya sabemos que a toda le vamos a colocar la multiplicación de la derivada interna y pues nos va a servir de repaso de lo que hicimos al puro comienzo. Entonces dijimos, derivada de coseno, la de arriba, que sería seno de f de x, y le multiplicamos por la derivada de el ángulo. Listo. Derivada de tangente, dijimos que nos desplazamos 2 hacia abajo, sería secante al cuadrado, entonces quedaría secante al cuadrado de ese mismo ángulo por la derivada precisamente de ese ángulo, f' de x. Derivada de cotangente, nos desplazamos 2 hacia abajo, al cuadrado quedaría menos cosecante al cuadrado de f de x por su derivada interna. La de secante dijimos que la escribíamos otra vez, secante de f de x, y multiplicamos por dos espacios hacia arriba, 1 y 2, es decir, la tangente también de f de x, porque ese es el mismo ángulo. Y no olvidemos que multiplicamos por la derivada interna, es decir, la derivada del ángulo. Y finalmente la derivada de cosecante de f de x sería ella misma, la colocamos de nuevo, pero con el menos cosecante de f de x por 1 y 2, sería cotangente de f de x por su derivada interna, es decir, la derivada del ángulo. Listo, entonces pues digamos que en este caso quise mostrar este ejemplo con seno que nos dio coseno y bueno, la derivada del ángulo para que todos entendiéramos muy bien a qué hacía referencia este f' de x, que simplemente es la derivada del ángulo que tengamos acá. ¿Listo? Por ahora solamente trabajé con seno, pero la idea es que en los videos posteriores vamos a hacer ejemplos con todas las funciones que aparecen por acá. Y por supuesto también con derivadas de producto y de cociente. Y con eso aprenderemos mucho más. Bueno, espero que hayamos podido despejar muchas dudas si de pronto las teníamos. Y pues nada, esperarlos en los otros videos para que sigamos profundizando sobre todos estos temas. Éxitos como siempre para todos y nos encontraremos en otra ocasión. Chao. Gracias.